Sé que has oído suficientes historias sobre el Papa, sobre el catolicismo y los rumores que circulan en torno a la Iglesia. Pero lo que voy a compartir con ustedes hoy no se parece a nada que hayan escuchado antes. Este es un shock espiritual, no solo para los católicos sino para cualquiera que crea en el nombre de Jesucristo. El hombre en este testimonio estaba clínicamente muerto. Durante su experiencia, vio a un Papa, no en la gloria ni sentado en un trono, sino atormentado en el infierno. El Papa se vio obligado a confesar y revelar cosas de las que la mayoría de los hijos de Dios no tienen la menor idea. Estas eran verdades escondidas dentro de la Iglesia misma. Si eres católico, no te enojes rápidamente. Si eres creyente, no te apartes, porque necesitas conocer la verdad que ahora ha sido revelada. ¿Cuáles son estas verdades? ¿Quién es el Papa retenido en el infierno? Quédate con nosotros hasta el final. Antes de comenzar, por favor deja tu nombre y la ciudad donde vives. Queremos orar por ti, invocar tu nombre delante del Señor y permanecer firmes juntos en la fe. Si esta historia remueve algo en tu espíritu, te invitamos a ser parte de la obra sagrada que Dios está realizando a través del canal Historias Bíblicas Eternas. Al hacer clic en el icono en forma de corazón a continuación, está ofreciendo una donación financiera que nos ayuda a continuar difundiendo la luz y la verdad a miles de personas. Estamos profundamente agradecidos por usted y creemos que Dios recordará su bondad. Él bendecirá tu corazón en abundancia. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy para que podamos seguir compartiendo el amor y la luz de Dios con el mundo. Ahora, escuche atentamente este testimonio. Mi nombre es Kevin. Nunca pensé que tendría que hablar de la muerte tan pronto, especialmente con solo 49 años. Pero la parte más dolorosa no fue la muerte en sí. Fue que no estaba preparado en absoluto para ella. Vivía con mi esposa y mis 2 hijos en Colorado, un lugar a la vez frío y hermoso. Trabajé en la construcción, administrando varios proyectos. El trabajo, aunque a veces estresante, era manejable. Mi familia no era rica, pero nunca nos faltó lo que necesitábamos. Siempre creí que estaba viviendo una vida normal y responsable, pero había olvidado que mi cuerpo me había estado hablando durante mucho tiempo. Hace unos años, me advirtieron sobre una enfermedad cardíaca. El médico me dijo que necesitaba un seguimiento estrecho y un cambio de estilo de vida, pero pensé que estaba bien, que no era grave. Como muchos otros hombres, supuse que todavía tenía tiempo. Pero estaba equivocado. Fui criado en una familia católica, pero mi fe se había enfriado hace mucho tiempo. Después de que mis padres fallecieron, dejé de ir a la iglesia. No odié a Dios ni negué su existencia. Simplemente no estaba seguro de que Él se preocupara por personas como yo. Para mí, la religión parecía algo para los débiles, aquellos que necesitaban algo en que apoyarse. Estaba acostumbrado a vivir según la razón, haciendo cálculos prácticos. Siempre creí que podía controlar mi vida, pero luego empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Unas semanas antes de que la muerte me llegara, comencé a tener sueños extraños. Me encontraba parado en medio de la niebla ante una puerta blanca suspendida en el espacio, sin nada a su alrededor. Nunca la abrí. Simplemente me quedaba allí y la miraba todo el tiempo. Cuando despertaba, mi corazón se aceleraba y mi camisa estaba empapada de sudor. Se lo conté a mi esposa Annie, y ella se rió, diciendo que probablemente era solo estrés. Yo también lo pensaba, hasta esa mañana. Era un lunes por la mañana que parecía completamente normal. Me levanté temprano, tomé mi café y comencé a prepararme para ir al trabajo como cualquier otro día. Pero mientras me abrochaba la camisa, un dolor agudo golpeó el centro de mi pecho. Jadeé, me desplomé y escuché a mi esposa gritar de pánico. Todo se volvió negro después de eso. Recuerdo la sensación vívidamente, como si alguien estuviera sacando mi alma de mi cuerpo. Fue repentino y frío. Caí en un vacío completamente negro. No había luz, ni sonido, solo un miedo diferente a todo lo que había experimentado. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en un hospital, ni en una sala de emergencias, sino en un lugar completamente diferente. Sé que esto suena loco, pero realmente me vi tirada en el piso de la sala. Annie estaba arrodillada a mi lado, pálida, sacudiéndome mientras sollozaba, su voz temblaba mientras gritaba palabras que no podía entender. Escuché la sirena de una ambulancia, pasos apresurados, gente gritando,
pero todos los sonidos parecían venir a través de un vidrio grueso. Podía escucharlos, pero estaban distantes. Los vi haciéndome RCP, colocando electrodos y el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Entonces, de repente, me sentí desconectado, como si ya no fuera parte de eso. Lo único que me rompió fue ver la desesperación de Annie. Quería gritar, «Todavía estoy aquí. ¿Puedo escucharte?» Pero no salió ningún sonido. No tenía boca ni extremidades, solo una conciencia flotante en el vacío. Estaba aterrorizada, realmente aterrorizada. Pero, extrañamente, ese miedo solo duró unos momentos. Entonces sentí que una fuerza me levantaba, una fuerza que no pude resistir y, sinceramente, no quería. Cuanto más alto subía, más se desvanecía el mundo de abajo como el telón de un escenario que cae suavemente. Y entonces vi la luz. No era la luz cegadora de los faros o el sol, sino un reino de luz viva, vibrando con la vida misma. Sobre todo, llevaba una extraña serenidad que me hizo olvidar que acababa de morir. Ya no oí llorar. Ya no vi a los médicos tratando de salvarme. Simplemente sentí, por primera vez en mi vida, que finalmente podía exhalar con completo alivio. Me estaba moviendo hacia un túnel, o mejor dicho, siendo arrastrado a una velocidad inimaginable, pero sin ninguna sensación de prisa o pánico. Y entonces lo vi, no instantáneamente como una figura humana. Al principio, simplemente sentí una presencia, algo demasiado vasto, demasiado poderoso para comprender. Pero no me asustó. Al contrario, me sentí pequeño pero no juzgado, expuesto, pero no avergonzado. Me sentí completamente conocido, no solo por lo que había hecho, sino por lo que había pensado, por las cosas que había enterrado profundamente. Dentro de... incluso las heridas que nunca había admitido ante nadie. Él lo sabía todo. Y, sin embargo, no me odiaba. No estaba enojado. Solo me amaba. La luz se transformó en una figura, Jesús. No necesitaba decir su nombre. Sabía que mi alma respondía como si reconociera a su creador. Aunque nunca había sido devoto, en ese momento, me sentí como un niño perdido que finalmente regresa a casa. No tenía preguntas, solo un anhelo de permanecer en su presencia. Pero Jesús me miró con ojos solemnes. Sin hablar, supe que tenía algo que mostrarme. De repente, la luz cálida se desvaneció. Me paré en un pasillo frío y poco iluminado, como el de una biblioteca. El aire era pesado, polvoriento, antiguo e inquietante. Estantes altos contenían gruesos libros negros. No me sentía tranquilo. Algo andaba mal aquí. Me llevaron a una mesa de piedra en el centro. Había un libro abierto. En su cubierta se leía, Santa Biblia. Pero algo en la palabra, santo, estaba mal, como si hubiera sido agregada más tarde con una fuente ligeramente diferente. Lo sentí en mi espíritu. Esta no era la verdadera Biblia. Era una falsificación. Jesús permaneció en silencio a mi lado mientras miraba las páginas. Las palabras pasaron por alto mis ojos, fluyendo directamente a mi mente. Al principio, hacían eco de las Escrituras. Recordé la bondad, la fe, el amor. Pero cuanto más leía, más perturbado me sentía. Los versículos habían sido alterados sutil pero peligrosamente. Donde Jesús una vez dijo, «Nadie viene al Padre sino a través de mí», este libro afirmaba, «Todos los caminos sinceros conducen a la vida». Sonó amoroso pero vacío. El libro restó importancia al pecado, llamándolo una ilusión social. La salvación se redujo a una buena conducta. El arrepentimiento, la cruz y la necesidad de Jesús fueron borrados. Grité en mi espíritu, «Señor, ¿por qué escribieron esto?» Puso su mano sobre mi hombro. Porque la humanidad ya no quiere que la verdad traspase sus corazones. Su voz era suave, pero penetrante. Quieren palabras que consuelen, no palabras que convenzan. Así que hicieron un libro que suena como el mío, pero no soy yo. Entonces tuve una visión. Los predicadores sostenían esta Biblia falsa en iglesias majestuosas. Sonreían, hablaban de amor, pero nunca mencionaban el pecado, la cruz o la sangre. La gente aplaudió y se emocionó, pero sus corazones permanecieron alejados de Dios.
Vi la fuente de esto, no un hombre, sino una oscura inteligencia detrás del engaño. Torció las palabras de Dios lo suficiente como para engañar. Las almas pensaban que caminaban en la luz, pero estaban ciegas. Caí de rodillas, con el corazón roto. Señor, ¿cómo pudo pasar esto? Yo pregunté. Él respondió, les advertí, pero no leyeron. O leyeron, pero nunca me buscaron. La gente quería un Dios a su imagen, por eso reescribieron mi verdad. Me miró. Kevin, diles que la Biblia está viva. Es mi palabra. Sin mi espíritu, leerán pero no verán. Pero si me buscan con todo su corazón, les abriré los ojos. Sus palabras me sacudieron. Solía leer la Biblia e incluso asistir a la iglesia, pero no para conocerlo, solo para asegurarme de que era bueno. Ese orgullo casi me llevó por mal camino. Quizás seas como yo, pensando que estás bien porque vives decentemente. Pero amigo, si no conoces verdaderamente su palabra, si confías en los demás en lugar de buscar a Dios tú mismo, podrías estar sosteniendo una falsificación y ni siquiera darte cuenta. Cuando la imagen del libro falso se desvaneció, pensé que finalmente encontraría la paz. Pero Jesús me llevó a otro reino de luz. Esta vez, el espacio que se abrió ante mí era un vasto campo, donde los caminos se extendían hasta el horizonte. Una luz radiante ardía con tanta intensidad que hizo temblar mi alma. Sabía que aquí era donde habita el Padre, un lugar de bendición tan santo que ninguna palabra humana podría describirlo. Lo único que sabía era que este era el centro de la vida, al que debe llegar toda oración sincera. En ese campo vi innumerables personas caminando hacia la luz. Cada persona estaba en un camino diferente. Pero inmediatamente me di cuenta de una cosa, solo había un camino recto, claro y sin obstáculos. Era el camino que conducía directamente a Jesús. Vi que quienes eligieron ese camino, ya sea que caminaran despacio o con paso tembloroso, todavía recibían apoyo. Sus oraciones se elevaron como humo fragante, atravesando la luz pura y llegando a la casa del Padre. Sin embargo, la mayoría optó por otros caminos. Algunos caminos conducían a templos de mármol, donde se alzaban enormes estatuas de la Virgen María, santos y sacerdotes con túnicas ornamentadas. La gente se arrodilló allí, con las manos entrelazadas, las lágrimas corriendo por sus rostros, repitiendo oraciones y suplicando, pero no a Jesús. Rezaron a María. Pidieron ayuda a los santos. Confesaron sus pecados a un hombre vestido con ropas santas, quien extendió su mano para bendecir pero nunca mencionó al Salvador. Seguí sus oraciones con mis ojos. Se elevaron, luego flotaron, flotando sin rumbo fijo. Algunos se desvanecieron en el aire. Otros fueron tragados por una espesa niebla. Ni una sola palabra llegó al Padre. Me estremecí, no por lo extraña que era la escena, sino porque entendí. Creían que estaban haciendo lo correcto. En el fondo, eran sinceros. No estaban fingiendo. Pero su sinceridad estaba mal dirigida. Vi a una anciana sosteniendo un rosario, susurrando avemarías sin parar. Con cada cuenta que contaba caía una lágrima por su hijo, que agonizaba. Pero ella nunca invocó a Jesús. Quería gritar, Él te está esperando. Él está ahí, en el camino recto. Ora a Él. No te pierdas más. Pero no pude. Mi alma se asfixiaba con un dolor insoportable. En ese momento, Jesús apareció, no como una luz distante, sino de pie junto a mí. Lo vi afligido, no enojado, no condenando, sino llevando olvidado el dolor del amor. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su voz no era fuerte, ni contundente, sino suave como una brisa. Sin embargo, resonó profundamente en mis huesos. Señaló el único camino verdadero y dijo, cuando una oración se coloca en las manos adecuadas, va directamente al corazón del Padre. Pero cuando eligen al mediador equivocado, se desconectan de la vida. Vi millones de oraciones enviadas a la dirección equivocada todos los días. No porque Dios no los amara, sino porque no invocaron el nombre correcto. Él se quedó allí con los brazos abiertos, pero ellos seguían dando vueltas, llamando a otros, creyendo que no eran dignos de venir directamente a Él. Y eso le rompió el corazón. El mío también se rompió. Me volví hacia Él y se me hizo un nudo en la garganta.
¿Qué debemos hacer, Señor? Ellos no lo saben. El Señor respondió, diles. Enséñales que no estoy distante. No necesitan que nadie más venga a mí. Yo soy el sumo sacerdote. Yo hice el sacrificio. La puerta al Padre está abierta. Nadie, ni un sacerdote, ni un santo, puede hacer lo que yo he hecho de una vez por todas. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y dijo, Kevin, debes enfatizar esto porque si continúan creyendo en falsos mediadores, nunca conocerán la verdadera relación con el Padre. Cuando esa visión se desvaneció, todavía estaba temblando. Ese sentimiento sigue vivo en mi corazón incluso ahora. Un profundo dolor para aquellos que son sinceros pero han puesto su confianza en el lugar equivocado. Solía pensar que entendía lo que era la oración. Solía confesarme y sentirme aliviado. Pero nunca me di cuenta de que lo que pensaba que era una transacción sagrada en realidad me estaba impidiendo encontrar al verdadero. ¿Estás depositando tu confianza en alguien más? ¿Hay alguien por quien crees que debes pasar para que Dios escuche tus oraciones? Si es así, te lo ruego, regresa. Invoca directamente su nombre. Habla directamente con Jesús sin nadie de por medio. Él está escuchando ahora mismo. Pensé que ya había visto suficiente, las oraciones mal dirigidas, los falsos mediadores, los libros engañosos. Pero no, el Señor dijo, Kevin, hay una cosa más y necesitas verla. Aunque sabía que sería doloroso, su voz ya no era tan suave como antes. Estaba lleno de un dolor que no puedo describir, como si estuviera a punto de revelar una herida que había llevado en su corazón durante mucho, mucho tiempo. La escena que se abrió ante mis ojos fue una ciudad, o más bien una torre sagrada. Era magnífico y grandioso, rodeado de vastas plazas, imponentes estatuas y cúpulas intrincadamente talladas. Todo irradiaba majestad y santidad, como el símbolo supremo de la fe. Lo reconocí inmediatamente, sin que nadie me dijera que era el Vaticano, o al menos una réplica espiritual del mismo en la visión. Suspiré. Me dolió el corazón cuando entré porque siempre había soñado con venir aquí, siempre lo había visto como el corazón de la iglesia, el lugar más sagrado de la tierra. Pero desde el momento en que crucé la gran puerta de mármol, supe que algo andaba mal en el interior. La luz empezó a atenuarse. Todo se hundió en un tenue resplandor. No la luz de la vida, sino la luz de la muerte. Largos pasillos se adentraban en la oscuridad. Las habitaciones estaban herméticamente cerradas y las ventanas ocultas tras pesadas cortinas. El aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera acechando. Entonces los vi. Figuras sombrías, no del todo humanas, pero tampoco completamente demoníacas. Se movían por las salas del consejo, se mezclaban en las ceremonias y se paraban junto a mesas con incrustaciones de piedras preciosas. Vi a un cardenal firmando documentos, pero detrás de él un sacerdote anciano le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. Vi a un obispo predicar, pero de su boca ya no salía la palabra de Dios. En cambio, su discurso estuvo lleno de frases retorcidas, y vi a un hombre sentado en un trono, llevando una corona y sosteniendo un cetro. Distribuyó libros que se parecían exactamente a la Biblia, pero yo los reconocí. Eran los mismos libros falsos que había visto en la primera visión. Esta vez me mostraron al hombre detrás del escenario. Vi una gran sala donde se reunían figuras oscuras vestidas con túnicas negras, no para orar, sino para negociar. Colocaron manuscritos antiguos sobre una mesa, tacharon cosas y agregaron nuevas palabras. Hablaron de suavizar la doctrina, de inclusión cultural, de adaptarse a los tiempos modernos. No escuché mencionar el nombre de Jesús, ni siquiera una vez. Pero sí vi que se intercambiaba algo, y ese algo era el alma de la humanidad. Luego escuché a uno de ellos decir, si queremos mantener el poder, debemos crear una religión que sea lo suficientemente atractiva, lo suficientemente agradable para que la gente la acepte, pero no tan aguda como para que alguien se vea obligado a cambiar. Mientras decía esto, toda la habitación pareció oscurecerse. Una criatura, no identificable, se arrastró desde el suelo. No dijo nada, solo se lamió los labios. En ese momento, el Señor apareció a mi lado. Su rostro estaba lleno de justa ira, pero también rebosaba de compasión. Dijo, esto es lo que más me entristece. El enemigo no solo destruye desde afuera.
Se infiltra desde adentro, vistiendo mi túnica, usando mi nombre y convirtiéndome en una herramienta para el engaño. Temblé. Señor, ¿hay alguno entre ellos que todavía te pertenezca? Él asintió. Sí, todavía hay justos. Todavía hay quienes permanecen ocultos y depresa, que luchan en silencio. Pero la mayoría han sido comprados, no con dinero, sino con la gloria, el poder y la admiración del hombre. Luego señaló una habitación con una gruesa puerta de hierro. Me permitieron mirar dentro. Allí vi secretos. No secretos de pecados personales como el abuso o el engaño, sino un sistema creado para encubrirlos. Vi órdenes que ordenaban silencio, documentos alterados y reuniones secretas para decidir qué se debía predicar y qué se debía omitir. Vi miedo en los ojos de algunos y crueldad en los ojos de otros. Clamé, Señor, esta es tu iglesia. Y él, con tristeza, respondió, no, Kevin. Esto es oscuridad vestida de luz. Mi verdadera iglesia no está construida de piedra, ni necesita un trono. Mi iglesia está hecha de corazones que me aman, confían en mi palabra y viven según mi espíritu. En ese momento entendí que el diablo no necesita destruir la iglesia desde afuera. Todo lo que necesita es manipularlo desde dentro. Lloré más profundamente que nunca, no por rabia, sino porque vi a millones de personas todavía creyendo, todavía dando, todavía arrodillados bajo coronas, sin darse cuenta de que detrás de ellos estaban aquellos que ya habían vendido sus almas a la oscuridad. El Señor puso su mano sobre mi hombro. No me pidió que juzgara. No me llamó a rebelarme. Él simplemente dijo, debes advertir. Debes decir la verdad. Porque cuando regrese, primero limpiaré mi casa. Asentí, pero mi corazón estaba destrozado. Una vez amé esa iglesia. Había creído que era un lugar seguro. Pero esta revelación me obligó a clamarles, volved al Salvador. No pongáis vuestra esperanza en un sistema que se ha podrido desde dentro. Justo cuando pensaba que lo había visto todo, el Señor dijo, necesitas ver una cosa más, Kevin. Tienes que contemplar el destino de las almas perdidas. En ese momento, un miedo más allá de las palabras surgió dentro de mí. No quería ver, pero sabía que no podía dar la espalda. En el momento en que pronuncié esa pregunta en mi corazón, una visión apareció ante mis ojos. No había ningún sonido, ni luz radiante, solo oscuridad. No una oscuridad ordinaria, sino una oscuridad absoluta, como si nada más existiera más allá de ella. En algún lugar de ese espacio inmóvil, había una sensación de aislamiento total de toda luz y amor. Dios no estaba allí. No había sentimiento, ni vida, solo un vasto e infinito vacío. Sentí el frío, no el frío del aire, sino el congelamiento del alma. La sensación de que toda conexión con la vida, con el Creador, había sido cortada para siempre. No era dolor físico, sino una angustia insondable. El tormento de un alma sin esperanza, sin segunda oportunidad. Yo los vi. Personas que una vez conocí. Personas que nunca pensé que terminarían aquí. Vi al Papa, no en la gloria, sino como una figura solitaria deambulando en la oscuridad. Ninguna luz brilló sobre él. Nadie lo siguió. No quedó ningún poder. Solo soledad absoluta. Una existencia desolada sin escapatoria. Lo vi de pie, mirando hacia algún lugar lejano al que nunca podría llegar. Sus ojos estaban vacíos, sin comprensión ni consuelo, llenos solo de un arrepentimiento sin fin. Lo sentí claramente. Se había dado cuenta de la verdad, pero ya era demasiado tarde. El arrepentimiento en sus ojos era eterno. Lo escuché murmurar palabras poco claras, pero las entendí. Habló de remordimiento, de decisiones equivocadas, no por fracaso personal, sino porque había engañado a millones de almas, llevándolas por un camino donde Dios no estaba. Mientras miraba a mi alrededor, vi que no estaba solo. Había otros, rostros que al principio no reconocí. Pero cuando miré más de cerca, vi líderes religiosos, hombres que alguna vez había respetado, personas que alguna vez fueron consideradas siervos de Dios. Ahora eran como fantasmas, sin luz en sus ojos y sin esperanza. Vagaron por la oscuridad como ciegos, buscando desesperadamente una salida que nunca encontrarían. Una voz resonó en el aire. No sabía de dónde venía, pero resonó en mi corazón. Es demasiado tarde. No hay más posibilidades.
Ya no hay una puerta por la que pasar. Esa voz no era humana. Era la voz de la desesperación. Y entonces vi una escena que nunca olvidaré. Almas encadenadas en un lugar, incapaces de moverse, atrapadas en la oscuridad infinita. Cada alma sintió el dolor de estar separada de Dios. Pero peor que eso era la desesperación de saber que todas las oportunidades de salvación habían pasado. Los sonidos de decepción, los gemidos demasiado profundos para expresarlos con palabras, todo se hundió en un silencio absoluto. Nadie podría ayudarlos ahora. Jesús estaba a mi lado, sin decir nada al principio. Me dejó sentir toda esa oscuridad para que pudiera entender el verdadero costo de estar perdido. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de dolor y compasión. Habló, cada palabra cargada de tristeza. Kevin, estas son las almas por las que morí para redimir. Fueron engañados, pero también decidieron no regresar a mí. Hizo una pausa, mirándome a los ojos y luego continuó, verás, este no es mi castigo. Es la consecuencia de rechazar la verdad. Abrí la puerta a la salvación. Derramé mi sangre en la cruz. Pero no todos quieren venir a mí. Jesús bajó la cabeza. Su voz se volvió solemne, saturada de la angustia del Salvador. Soporté todo para que nadie tuviera que afrontar este destino. Pero ese camino solo se puede recorrer a través de mí. En ese momento sentí el peso de sus palabras. No me mostró esto para asustarme, sino para inculcarme la urgencia de elegir. Porque una vez que alguien cae en esa oscuridad, no habrá otra oportunidad. No pude decir una palabra. Cada frase parecía sin sentido. Aquellas almas eran prueba viva de la esperanza extinguida, de la salvación rechazada. El Señor se volvió hacia mí con la mirada firme. Dile a la gente, recuérdales que la puerta a la salvación todavía está abierta. Y solo viniendo a mí vivirán verdaderamente. Todos los demás caminos conducen a la oscuridad. Cuando la visión se desvaneció, todavía podía sentir el miedo, la tristeza y la pesadez en mi corazón. Pero en ese mismo momento, llegué a una comprensión más profunda que nunca de la justicia de Dios y de las consecuencias de rechazar la verdad. Cada camino en falso, cada paso desacertado tiene una consecuencia que no se puede deshacer. Kevin, comenzó, su voz suave pero llena de autoridad. Has visto estas cosas no solo para entender, sino para actuar. Has sido testigo de la distorsión dentro de la Iglesia, el engaño en el mundo y el único camino verdadero a través de mí. Te he mostrado no solo el peligro del error, sino también la esperanza que se encuentra en mi verdad. Ahora es el momento de que compartas lo que has visto. Sus palabras ardieron dentro de mí como fuego. No podía quedarme quieto. Era un llamado demasiado poderoso para resistirlo. Sentí la urgencia en cada palabra que pronunció, como si me estuviera confiando una misión sagrada que ya no podía evitar. Enfrentarás dificultades, continuó, su voz ahora profunda y solemne. Oposición, incluso odio. Aquellos que no quieren enfrentar la verdad no recibirán fácilmente lo que dices. Se estremecerán porque las mentiras se han arraigado demasiado profundamente en ellos. Te llamarán loco, engañado. Pero debes resistir, porque la verdad siempre prevalece. Una ola de miedo surgió dentro de mí. Pero junto a él, un fuego de determinación que no podía extinguirse. Sabía que no podía guardarme lo que había visto. Si permaneciera en silencio, estaría traicionando mi alma. No harás esto solo, prosiguió con una mirada cálida y llena de confianza. Estaré contigo siempre. En cada prueba, en cada dificultad que enfrentes, te daré fuerza, no por tu propia capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo. Nada te faltará. Te guiaré paso a paso. Sus palabras fueron como un chorro de agua viva calmando todo miedo. Sentí que una paz extraña y santa comenzaba a llenar mi corazón, como si una fuerza invisible me envolviera, preparándome para lo que me esperaba. Recuerda, Kevin, añadió con voz cálida y tierna. No puedes cambiarlo todo, pero puedes cambiar un corazón, una alma. Cada persona que conozcas, cada persona con la que compartas esto, puede elegir aceptar la verdad y ser transformada. Tú eres luz y yo te daré luz para que brilles en la oscuridad. En ese momento sentí claramente que esta misión no era un encargo sencillo. Fue una batalla. Una batalla contra fuerzas invisibles, contra los errores que durante mucho tiempo habían gobernado este mundo.
Tuve que mantenerme firme. Tenía que permanecer fiel a lo que había presenciado. No solo para mí, sino para todas las almas que aún viven bajo el engaño. Cuando el Señor hizo una pausa, lo miré a los ojos una vez más. Sabía que el viaje que tenía por delante no sería fácil. Pero también sabía que no estaría solo. Con Jesús a mi lado, podría afrontar cualquier cosa. Ahora estás listo, dijo, su tono suave pero decidido. Vuelve al mundo. Comparte lo que has visto y oído. No temas, porque siempre estaré contigo. En ese momento, sentí una profunda sensación de despedida, pero también una disposición a volver a entrar en la vida con una nueva misión, un propósito que ya no podía ignorar. Asentí, con el corazón lleno de ansiedad y de fe temblorosa. Pero sabía que este era mi camino y lo recorrería con toda la confianza que tenía en aquel que me llamó. Ese fue el testimonio completo de Kevin. Después de escucharlo todo, ¿has descubierto quién era ese papa? Déjanos un comentario a continuación y haznoslo saber. Y si todavía no estás seguro, el testimonio de otra alma puede darte la respuesta que necesitas. Nadie imaginó jamás que un papa, alguien venerado por millones y conocido como el representante de Dios en la tierra, podría terminar en el lugar más oscuro de la eternidad. Pero esto no es un rumor. Tampoco es un sueño vago. Este es el poderoso testimonio de un hombre que cruzó la frontera entre la vida y la muerte. En ese momento en que su alma abandonó su cuerpo, fue llevado al infierno, donde vio clara e inequívocamente a un papa sufriendo en agonía durante horas. Y cuando la confusión lo invadió, apareció Jesús para rescatarlo y pronunció palabras que lo dejaron temblando. ¿Qué dijo el Señor? ¿Es suficiente un título para salvar un alma? ¿Qué oscura verdad se ha ocultado? Lo que revela esta carta sorprenderá a muchos, especialmente a aquellos que aman la Iglesia y creen en el poder de la gracia. Pero esta es una advertencia de Dios y no podemos permanecer en silencio. Ha llegado el momento de la agitación y ya no podemos vivir como si todo estuviera bien. Antes de comenzar, por favor deja tu nombre y la ciudad donde vives, para que podamos orar por ti por tu nombre y exaltarte ante el Señor. Si esta historia te toca el corazón, considera apoyar esta misión haciendo clic en Supergracias. Dios te recompensará 100 veces más por todo lo que des. Y si aún no te has suscrito, haz clic ahora y únete a nosotros para difundir el amor y la luz de Cristo. Ahora escuche atentamente su testimonio. Mi nombre es Daniela. Tengo 61 años. Vivo en Estados Unidos como muchos otros. Un hombre corriente, nada especial. Si me hubieras conocido antes, probablemente verías a un anciano caballero con una gorra gastada, conduciendo una vieja camioneta, yendo a la iglesia por la mañana y cenando con su esposa por la noche. Mi esposa May y yo hemos estado casados durante casi 40 años. Ella es mi compañera, siempre tomándome de la mano. Pase lo que pase, nuestra vida transcurrió pacíficamente día a día. Crecí en la fe católica. Nunca hice demasiadas preguntas, ni se me ocurrió hacerlo. Para mí, Dios era real, la Iglesia era real y el Papa era el representante de Dios en la tierra. Así de sencillo. Y, sin embargo, lo era todo. Esa mañana lo recuerdo muy claramente. Estaba sentado frente a mi viejo televisor en la sala de estar, sosteniendo una taza de café humeante. Todo Estados Unidos guardó silencio. Estaban retransmitiendo en directo el funeral del Papa. El mundo entero pareció contener la respiración. Resonaron himnos sagrados. Las banderas del Vaticano ondeaban a la luz del sol. Mi corazón se agitó de orgullo. Pensé, Señor, tu iglesia es tan fuerte que nada puede destruirla. Está construida sobre la verdad. Todavía recuerdo ese nudo en la garganta, la abrumadora gratitud por haber nacido en esta fe. En ese momento susurré, Señor, déjame morir en tu iglesia. No tenía idea de que tan rápido serían respondidas esas palabras. Hermanos y hermanas, si alguien todavía está escuchando, por favor comente. Sé que estás aquí porque tengo a Jesús y con su presencia puedo continuar y compartir algo que nunca pensé que tendría que decir de esta manera. Recuerdo estar concentrado en la pantalla, con el corazón abrumado por la emoción, cuando de repente un dolor como un rayo golpeó mi pecho. Fue tan intenso que no podía respirar. A diferencia de cualquier dolor que hubiera sentido antes, era violento e insoportable.
Se me cayó la taza de café y se hizo añicos en el suelo, pero ni siquiera lo oí con claridad. Mi cuerpo colapsó y mis rodillas golpearon el suelo con fuerza. Intenté respirar, pero el aire se había acabado. Sentí como si mis pulmones estuvieran cerrados. Solo pude mirar a Mai. Su rostro se contrajo de miedo, sus ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, aunque aún no habían caído. Corrió hacia mí, su boca gritaba algo, pero no pude oírlo. Todo lo que pude ver fue su preocupación, su desesperación. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. La habitación familiar se volvió extraña y el sonido del televisor se apagó. La luz se atenuó. Intenté hablar con Mai, decirle que la amaba y que no debería tener miedo, que yo estaría bien, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo se sentía como un caparazón sin vida, con solo mi corazón dolorido, inquieto. Sabía que estaba dejando mi cuerpo, dejando este mundo. No puedo explicarlo del todo, pero cuando el cuerpo dejó de sentir, me volví plenamente consciente, consciente no en un sentido físico, sino como si estuviera observando todo desde algún lugar fuera de mí. Fue una sensación extraña porque ya no sentía mi cuerpo ni el mundo físico. Los objetos a mi alrededor, los sonidos, incluso Mai, todo se desvaneció. No sentí ningún dolor, ni pesadez. En cambio, había una sensación de estar a la deriva, incontrolable. En un solo momento, crucé un umbral invisible y entré a otra dimensión. Era un mundo diferente a todo lo que había conocido, un espacio sin gravedad, sin sensación, sin sentimiento alguno. Sin embargo, no tenía miedo. No entré en pánico. Simplemente me sentí arrastrado por una corriente imparable. La sensación fue irreversible. No podía volver atrás, no podía elegir, solo seguir adelante. En ese momento ya no sentí miedo, pero un gran peso se aferró a mi alma. Algo dentro de mí se sentía inestable, sin resolver, confuso. Me di cuenta de que esto no era un sueño, ni una coincidencia, y ciertamente no era una alucinación. Este fue un encuentro con la verdad, una verdad de la que no podía escapar. Lo quisiera o no, este sentimiento no se parecía a nada en lo que había creído, ya fuera la Iglesia, el Papa o las doctrinas que había seguido toda mi vida. La fe que creía inquebrantable de repente me pareció frágil. Apareció una grieta. Empecé a sentir que ya no podía confiar ciegamente en personas o instituciones. Todo empezó a cambiar, como si algo muy dentro de mí se estuviera agitando, despertando una verdad que no estaba preparada para afrontar. No sabía a dónde había ido ni cómo había pasado el tiempo. Pero cuando abrí los ojos, supe que ya no estaba en el mundo que una vez conocí. La habitación familiar había desaparecido, reemplazada por una completa oscuridad, no la oscuridad de la noche, sino una oscuridad viva y tangible que consumía todo lo que había conocido. El suelo bajo mis pies se agrietó, chamuscó y se secó, como fuego, como si quisiera arrastrarme a la ruina eterna. El aire era denso, como una densa nube negra, que hacía imposible respirar. Un hedor acre llenó el espacio, un olor a azufre y carne quemada, algo que nunca quise recordar. Me sentí como si estuviera dentro de un crematorio, quemando cada célula de mi ser. El aire no solo estaba caliente, era asfixiante. Quería dejar de respirar para escapar, pero no pude. Intenté mirar a mi alrededor, pero la oscuridad era tan espesa que ni un solo rayo de luz podía atravesarla. Sombras se cernían a mi alrededor, formas que no podía distinguir, pero podía sentir que cualquier vida que alguna vez hubiera habido en ellas ya no estaba. A lo lejos, escuché ruidos extraños, gritos, gemidos, llantos angustiados que resonaban en todas direcciones. Gritos que desgarraron el alma. Era difícil creer que tales sonidos de sufrimiento pudieran existir. Cada grito, cada sollozo, conllevaba un tipo diferente de tormento, voces de aquellos que estaban siendo destrozados, almas destrozadas que pedían ayuda, sabiendo que la ayuda nunca llegaría. Lo que sentí fue indescriptible. No fue solo dolor físico. Fue un tormento implacable del alma. Sentí como si me arrastraran a un océano de sufrimiento, como si las olas rompieran sobre mí, tratando de aplastar mi alma en el abismo más profundo. Comencé a sentir un aislamiento abrumador. No había nadie a mi alrededor, nadie a quien llamar, nadie a quien ayudar. Todo estaba en silencio, como si nadie pudiera oírme, nadie pudiera salvarme. No sabía dónde estaba, pero estaba seguro de que no había salida. Intenté moverme,
Pero cada paso fue resistido, como si el lugar mismo no quisiera que me moviera, no quisiera que escapara. Sin piedad, sin perdón. Todo lo que podía sentir era una desesperación infinita, ni esperanza, ni fe, solo oscuridad, dolor y un silencio aterrador. No sé cuánto tiempo estuve allí. ¿Fue para siempre? ¿Por qué estaba soportando esto? Preguntas sin respuesta se arremolinaban en mi mente, pero todo lo que podía ver era oscuridad. Eso fue todo. Y en esa oscuridad, no pude encontrar un solo rayo de esperanza. Entonces, de repente, ya no sentí que me movía. Sin embargo, una fuerza invisible me empujó hacia adelante, como si ya no tuviera control sobre mi cuerpo. La oscuridad permaneció, pero no pude detenerme. Se hizo más denso, el espacio más pesado por el silencio. Entonces, una figura empezó a emerger, débil al principio, pero luego más clara. Me sobresalté al reconocerlo. Era el párroco de mi infancia. Un hombre encorvado con una túnica hecha jirones y polvorienta y las muñecas atadas con cadenas. El ruido metálico de las cadenas resonó, un escalofriante recordatorio del encarcelamiento eterno. Vi el dolor en sus ojos, una pena, un arrepentimiento demasiado profundo para escapar. No pude decir nada. Me quedé allí, mirando. Mirándolo a los ojos, recordé una clase de catecismo cuando me humilló delante de todos. Yo era solo un niño ingenuo que preguntaba sobre las contradicciones entre lo que nos enseñaron y lo que sentía por dentro. Me reprendió, llamándome a alguien que no conocía su lugar en la iglesia, carente de fe, diciéndome que no tenía derecho a cuestionar. Después de eso, permanecí en silencio, obediente, eligiendo la fe ciega y aceptándolo todo sin atreverme a dudar. El sacerdote ya no era el hombre que alguna vez había respetado. Ahora era una sombra que gemía en la oscuridad. Sus ojos se encontraron con los míos con tristeza, como si quisiera hablar. Entonces, una voz resonó dentro de mi alma, no en palabras, sino en sentimiento. Perdónenme, me equivoqué. Difundí falsedades. Puse la institución por encima de Jesús, sofocando al Espíritu Santo para preservar mi propio honor. La voz era débil, suplicando algo que sabía que nunca recibiría. En ese momento sentí su dolor, pero también el mío. Una vez me hizo depositar mi fe en él, en la iglesia, en el sistema que representaba. Pero ahora solo veía mentiras, la supresión de la verdad y el silenciamiento del Espíritu Santo para beneficio personal e institucional. El colapso de esta imagen me sorprendió. El dolor no era solo decepción para él. Era la verdad insoportable. Me habían traicionado, no solo él, sino también el sistema al que había dedicado mi vida. Luego, como una ráfaga de viento, su imagen se desvaneció, consumida por las llamas furiosas. Sus pecados lo arrastraron al fuego y yo no sabía dónde fue, pero sabía que no era perdonado. El dolor en sus ojos me perseguía, una pena que nunca podría borrarse. Me quedé allí, sin saber si todavía estaba de pie o si ya me había caído. Pero sentí claramente que no me enfrentaba a la venganza, sino a la verdad eterna e innegable. Nunca pensé que sería testigo de una escena así. De repente, se produjo un cambio extraño, como si todo el espacio a mi alrededor se moviera. Un vasto lago negro hirviente apareció ante mis ojos. Todo el reino pareció ser tragado por la oscuridad. Ni un solo rayo de luz. El agua burbujeaba violentamente, como la furia de un mundo ahogado en el sufrimiento. En él, cientos, miles de almas se retorcían en un dolor insoportable. Ya no eran personas. Eran sombras, almas desdichadas que no podían escapar, que no podían irse. Lo que me llamó la atención fue la ropa que vestían, prendas andrajosas, túnicas gastadas. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que se parecían a las vestimentas de papas, obispos y clérigos, que alguna vez fueron hombres que permanecían en púlpitos, venerados y poderosos. Ahora, eran almas condenadas atrapadas en un lago de fuego eterno. El lago no estaba en silencio. Era un coro, pero no de alegría o armonía. Fue un coro de agonía, de gritos tardíos. Algunas almas maldijeron, otras suplicaron, pero todos sus gritos fueron inútiles. Sus oraciones se convirtieron en ecos vacíos, resonando a través de un vacío sin fin, sin respuesta, sin ser escuchados. No podía apartar la mirada de la horrible vista. Una ola de terror me invadió y me obligó a cerrar los ojos de mi alma.
Ya no podía soportar la brutal verdad. Estas almas, que alguna vez fueron personas de fe, poder e influencia, ahora se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho no tenía sentido sin Cristo. Habían puesto su fe en lo fugaz, en instituciones, en doctrinas que nunca comprendieron realmente. Y ahora lo único que les quedaba era arrepentimiento, desesperación y un sufrimiento ineludible. Mi alma ardía con el dolor de estos espíritus atormentados. Quería escapar, pero sabía que no podía. No podía huir de esta verdad. Este era el precio de dejarse llevar por el mal camino, de creer ciegamente en algo más que Jesucristo. Mientras intentaba alejarme del lago de fuego, una fuerza invisible me arrastró en otra dirección, hacia un reino diferente. Una figura envuelta en niebla apareció ante mí. No podía ver su rostro, solo la silueta alta e imponente. Una sensación escalofriante y pesada me invadió. Entonces, una clara conciencia entró en mi mente. Me di cuenta de que la persona que tenía delante alguna vez había tenido una inmensa autoridad en la Iglesia. No solo un clérigo común y corriente, sino alguien que tenía poder sobre congregaciones enteras. No podía pronunciar su nombre, pero todo lo que presencié apuntaba a una verdad innegable: estas almas tenían que afrontar la realidad ineludible. El infierno no permite engaños. Todo lo que alguna vez pensé sobre este hombre, sobre su influencia, ahora quedó al descubierto. No había forma de ocultar su naturaleza. Este sistema de justicia no se puede engañar. Cada alma que llegó aquí no pudo justificar ni explicar. Solo había verdad. La verdad que deben afrontar. No se dijeron palabras ni se escuchó ningún sonido. Todo se desarrolló en mi mente, como una visión poderosa que fluyó directamente a mi alma. Su pasado, sus acciones, sus decisiones deshonestas, todo inundó mi conciencia. No necesitaba que hablara. Las respuestas ya eran claras. Este sentimiento era inquietante, no había palabras, ningún sonido, solo una profunda comprensión de la verdad. Mi alma absorbió cada visión. Poder, fama, respeto, todo sin sentido. Solo importaba una verdad: ¿viviste según la palabra de Dios o sirviste a tus propios deseos egoístas? Debo compartir esto porque lo he visto con mis propios ojos. El poder, la posición y la autoridad no valen nada si no vivimos con integridad y mantenemos a Dios en el centro. Esto no es teoría. Es la dura realidad que me vi obligada a afrontar aquí. Al principio, la Iglesia era pura, un faro radiante guiado por el Espíritu Santo, un lugar donde la gente buscaba la salvación y la verdad. Era un puente entre la humanidad y Dios, una casa de amor y perdón donde cada alma podía encontrar la paz. Pero con el tiempo todo cambió. La gente reemplazó la fe con poder, arrogancia y ambición mundana. Ya no vivían según la palabra de Dios, sino que construyeron imperios para sí mismos. Fue entonces cuando comenzó la decadencia. La hipocresía, el abuso de autoridad y aquellos que explotaban sus posiciones para beneficio personal se escondían detrás del altar. Vi sacerdotes y clérigos, los que estaban en el púlpito. En lugar de predicar la palabra de Dios, hablaban palabras elegantes para encantar y cautivar. No enseñaron la verdad, enseñaron lo que era fácil de escuchar, lo que les aportaba poder y admiración. Las almas que vinieron buscando la salvación solo recibieron engaño. Otra visión pasó ante mí. Vi compromisos políticos, acuerdos hechos por la Iglesia con poderes terrenales. El mundo se había infiltrado en la Iglesia y los líderes espirituales acogieron con agrado el compromiso, sacrificando la verdad y la misericordia en aras del beneficio. Alteraron la doctrina para ganar la aceptación del mundo, debilitando el Evangelio, agotando su poder y reemplazándolo con un mensaje de tolerancia que no exigía un arrepentimiento real. El perdón ya no significaba una renovación del corazón, se convirtieron en meras palabras, un ritual, una estrategia para mantener el control. Cuanto más veía, más claro se volvía. La Iglesia ya no era de Cristo. Se había convertido en un reino terrenal donde el poder y el control estaban por encima de todo. Los líderes ya no eran personas a las que respetaba, sino manipuladores que utilizaban la fe para satisfacer sus ambiciones personales. La Iglesia ya no era un lugar para buscar la salvación y la verdad. Se había convertido en una herramienta para mantener la influencia y el poder. El dolor de esta comprensión fue indescriptible. Todo lo que alguna vez había creído, todo lo que pensaba que era una base firme, se desmoronó por completo.
La fe que había defendido durante toda mi vida ya no era fe en absoluto. Era una imagen destrozada sin nada a que aferrarse. Mi alma se sintió quemada por esta verdad. Entendí que el colapso de viejas creencias no era agradable, pero era necesario. Lo que me había dado cuenta era una advertencia para todos. No dejes que el poder ni el mundo gobiernen tu vida. No dejes que tu fe se convierta en una herramienta para la ambición personal. Solo Jesús puede salvarnos del vacío. Solo Jesús puede restaurar todas las cosas. Solo Jesús puede librarnos de este reino terrenal. Con las manos en lo profundo de la oscuridad, mi amigo podía ver solo el rojo puntiagudo. Representaba una fe fiel. Cuanto más me sumergía en la visión, más sentía un cambio profundo. Lo que vi no fue solo lo que había sucedido, era lo que venía. Un atisbo del futuro se desarrolló ante mí y no podía apartar la mirada. La iglesia que una vez amé, en la que alguna vez creí, gradualmente comenzaría a aceptar enseñanzas distorsionadas, ya no la palabra de Dios. Se normalizaría el pecado y se burlaría de la santidad, dejando atrás una sociedad de engaño donde el mal se convertiría en el nuevo estándar. Lo que más me preocupó fue el surgimiento de nuevos líderes espirituales. No representaron a Jesús, aunque hablaron de paz y unidad, valores que todos desean. Pero en sus palabras, no existía Jesús. Estaban llevando a la gente a un gran engaño, preparando al mundo para la mentira final, reemplazando a Cristo con ideales mundanos. Ese sería el momento en que todo se oscurecerá, cuando la gente ya no podrá discernir la verdad de la falsedad, cuando la paz ya no incluirá a Dios. Me di cuenta de que la gran apostasía ya había comenzado. Fue un signo de profundas fracturas y de traición a la fe. A medida que los cimientos de la Iglesia sean derribados, la gente cambiará la verdad por aceptación, por consuelo, por la aprobación de la sociedad. Aquellos que buscan la salvación serán engañados por promesas vacías y carentes de verdad. Sabía que no estaba aquí por accidente. Había una razón por la que me mostraron estas cosas. Me di cuenta de que mi responsabilidad no terminaba en ser testigo. Tuve que hacer sonar la alarma para mí y para quienes me rodean. Por eso estoy aquí, para afrontar esta verdad y compartirla con ustedes. Saber la verdad y permanecer en silencio no es solo traicionarse a uno mismo, sino también traicionar a quienes nos rodean. Si no hablo, si no comparto, asumo la responsabilidad. El silencio ya no es una opción. Porque si conoces la verdad y la guardas para ti mismo, no solo te haces daño a ti mismo, sino que te vuelves cómplice de la propagación del engaño. Pensé que me quedaría allí simplemente presenciando todo. Honestamente, no pensé que este momento llegaría después de las horas más oscuras. Entonces todo cambió de repente. Fue como si una fuerza invisible me sacara del infierno, como despertar de una pesadilla que no terminaría. Los gritos de sufrimiento, las imágenes horribles, las almas gritando atormentadas, todo comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire. Cada paso me alejaba más de esa oscuridad asfixiante. Como si una fuerza me sacara suavemente del sufrimiento, todo lo que podía hacer era dejar que ella me guiara. Pero el dolor espiritual todavía me perseguía. Las imágenes, los gritos, la desesperación que había presenciado en el infierno se aferraron a mí. Aunque había escapado, el dolor y el profundo dolor permanecían. Las almas, las personas que encontré, las cosas que vi, se quedaron conmigo. Entonces comprendí que no era solo un testigo. Se me había confiado la carga de llevar este mensaje al mundo. El dolor espiritual fue un recordatorio que nunca debo olvidar. Entonces ocurrió un milagro. Una escena apareció ante mí, una completamente opuesta al infierno. Fue como salir de la oscuridad de la agonía a un lugar de paz, rebosante de luz. Lo que vi fue indescriptible: valles verdes y exuberantes, suaves colinas cubiertas de hierba, árboles vibrantes y el aire tan fresco que acariciaba mi piel como una suave brisa. La luz era tierna, nunca dura, como una cálida niebla que irradiaba una paz dorada. Este lugar no era nada parecido al infierno. No hubo gritos, ni tormento, solo quietud absoluta, paz perfecta. Sentí como si el universo mismo hubiera sido creado para que yo pudiera experimentar la serenidad. Con cada paso que daba, me sentía más ligero, como si me estuviera despojando de todas las cargas y dolores que alguna vez había soportado. Esto no fue un sueño. Podía sentirlo. Con cada respiración, cada latido del corazón,
cada pequeño movimiento, sabía que este lugar no contenía sufrimiento, pecado ni traición. En medio del valle vi una sencilla casa de madera, humilde pero de una belleza asombrosa. Su techo era bajo y sus ventanas pequeñas, pero era perfecto a su manera. Había algo especial en ello, como si siempre hubiera estado ahí, como si siempre lo hubiera sabido. No sabía cómo había llegado, pero sabía que debía estar aquí. Estar aquí. Quizás este fuera el lugar donde encontraría sanación, paz para mi alma. Después de todo, se sentía como un pequeño paraíso dentro de este mundo. Sentí que este era un nuevo comienzo, una parada antes de continuar el viaje. La paz, la ligereza, la pureza de este momento, podría haber sido lo que había buscado toda mi vida. Ahora entiendo su verdadero valor. De pie frente a la casa, supe que tenía que entrar para cruzar ese umbral. Pero también me di cuenta de que el camino desde el infierno hasta aquí no se trataba solo de escapar del dolor. Fue un viaje de revelaciones, de profunda visión de la vida, la fe y la salvación. Cuando di un paso adelante, me invadió una sensación extraña y poderosa, como si algo irresistible me atrajera. Con cada paso, sentí como si hubiera pertenecido aquí todo el tiempo. La suave luz se extendió a mi alrededor, trayendo paz. Sentí una presencia invisible esperando. Cuando crucé el umbral, no necesitaba ver con claridad ni escuchar palabras. Fue una intuición profunda que desafió la lógica. Y en ese momento supe sin lugar a dudas que era Jesús. No hay palabras que puedan describir completamente la sensación de reconocerlo. Con solo una mirada, una presencia, supe que era Él. Se encontraba en una luz cálida y radiante, sin necesitar nada más que su propia esencia. En mi corazón solo había salvación, paz y amor ilimitado. Jesús estaba ante mí no como una figura distante de las historias, sino como una realidad viva, tan vívida que desafiaba toda creencia. Era la fusión perfecta de luz divina y forma humana. Majestuoso pero revestido de una extraña y humilde sencillez. Su belleza era indescriptible más allá de la comprensión humana, como si el universo entero hubiera convergido en una sola forma, perfección pura e indivisible. La luz que emanaba de él no era cegadora, sino suave y cálida, irradiando paz, como si cada brisa llevara un fragmento del amor de Dios. Su presencia ahuyentó todo miedo y dolor. Ya no había más sombras atormentándome. No más soledad, solo amor infinito y paz perfecta. Me sentí incondicionalmente aceptada, totalmente amada, como si hubiera regresado a casa y hubiera encontrado descanso en sus brazos. Instintivamente quise arrodillarme, pero él no me lo permitió. Gentilmente me dijo que me pusiera de pie. No te arrodilles, hija mía. Ya no estás en la oscuridad. Su voz no se escuchó con los oídos sino que se susurró dentro de mi mente. Fue una sensación maravillosa, como si él conociera cada pensamiento, cada preocupación que tenía sin pronunciar una sola palabra. Todo lo que has visto, cada visión que has experimentado, es real. No es un sueño, ni una alucinación. Esto es la verdad y debes compartirla. Dijo que la Iglesia comenzó en pureza, guiada por el Espíritu Santo. Pero a lo largo de los siglos, la humanidad lo distorsionó. El orgullo, el poder y la codicia entraron sigilosamente y cambiaron la Iglesia desde dentro. Ahora los falsos profetas no hablan por mí, sino para su propio beneficio, continuó. Los reconoceréis, porque hablan palabras agradables, pero yo no estoy en ellos. Hablan de paz y de unidad, pero no conducen a nadie a la verdad. Habló de la verdadera fe, no de oraciones en voz alta ni de hermosos rituales, sino de lealtad diaria y de una fe firme en él incluso cuando lleguen las pruebas. La verdadera fe es firme en el corazón, colocándolo por encima de todo. Me miró con ojos tiernos. Se acerca un momento difícil. Veréis la verdad oscurecida. La fe será aprobada. Debéis estar preparados y decir la verdad. No dejéis que el miedo os detenga. Estaré con vosotros hasta el final. Dijo, la fe pura es el único camino hacia la salvación. Deben preparar a los demás, porque se avecina un gran cambio. No todos lo entenderán de inmediato, pero deben ser pacientes y firmes. Sus palabras no fueron solo enseñanzas. Eran un llamado, una advertencia que no podía ignorarse. Entendí que mi misión no era encontrar una manera de escapar, sino levantarme, proclamar la verdad, sin importar cómo cambie el mundo. Cuando desperté,
La primera sensación fue extraña, borrosa. No sabía dónde estaba, solo que algo profundamente real, profundamente profundo había sucedido. Una luz blanca y nebulosa, el pitido penetrante de las máquinas y el fuerte olor a desinfectante abrumaron mis sentidos. Sentí como si me hubieran sacado de un reino invisible de regreso a un mundo que una vez había abandonado. No por mi voluntad, sino por designio divino. Giré la cabeza y vi a Mai, mi esposa, tomándome la mano y con los ojos llenos de lágrimas. Ella susurró, ahogada por la emoción, «¿Estás despierta?» «Regresaste». La calidez de su agarre me dijo la verdad. Había vuelto a la vida. Los médicos y enfermeras entraron corriendo. Escuché a uno decir, «Esto es increíble». Su corazón se detuvo durante casi 20 minutos. Estábamos preparados para lo peor. Otro añadió, entonces su corazón empezó de nuevo. No podemos explicarlo. Para ellos, era un misterio médico. Para mí fue un milagro. Un milagro de Dios. Sus palabras pasaron a un segundo plano. Mi mente todavía estaba llena de visiones, vívidas e innegables, mucho más reales que la habitación del hospital. Sabía que había sobrevivido no gracias a la ciencia, sino porque Dios así lo había querido. Fue misericordia, una decisión divina. Y entonces supe que no había vuelto a vivir como antes. No podía volver a una fe superficial ni a una vida cómoda. Me habían traído de regreso para continuar una misión, dar testimonio de la verdad, de todo lo que había visto. Los primeros días después de despertar estuvieron llenos de silencio. No podía hablar. Todo dentro de mí era demasiado vasto, demasiado sagrado para expresarlo con palabras. Mai me preguntó qué había visto, pero me quedé callado. Como un extraño en mi propio mundo, necesitaba tiempo. Necesitaba discernimiento. Oré en silencio, pidiendo a Dios que me guiara porque no quería reducir su gracia a palabras casuales. No quería reducir lo sagrado a explicaciones apresuradas. Poco a poco, a través de la oración y la reflexión, entendí lo más importante. No había sobrevivido solo para retomar una vida normal. Me habían elegido, no para ser famoso sino para vivir con rectitud, para convertirme en una voz de las verdades que han estado ocultas. Y supe que al avanzar no caminaría solo. Dios está conmigo. Cada día restante de mi vida ahora le pertenece a Él. Recuerde, solo Jesús nos salva. Solo Él tiene el poder de redimir nuestras almas. Cada mensaje falso o enseñanza errónea con la que te encuentres simplemente te llevará a la oscuridad. Esta advertencia no son solo palabras vacías. Es la verdad vista de primera mano por una persona real.